Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Quien te habla, Rodo Gianotti. Estamos en la serie Leemos la Biblia en un año y hemos leído ya el libro de Josué y el libro de Jueces. Tremendos libros de la historia del pueblo de Israel. A su vez tenemos una primera parte de la historia que es el libro de Josué, donde vemos un pueblo consagrado a Dios, un pueblo temeroso, líderes piadosos, jueces que eran las partes de las autoridades que estaban dispuestos a hacer todo lo que Dios le dijera a Josué, así como lo hicieron con Moisés. Y sin embargo vemos la contraparte, que es el libro de Jueces, un pueblo totalmente orientado a la rebeldía, un pueblo que se orientaba a ser idólatra, a ser rebelde a los mandamientos de Dios, a los cuales Dios entregaba en manos de sus enemigos para que sean oprimidos. Bueno, de la lectura de ese libro podemos ver que Dios en su misericordia, cuando el pueblo clamaba, enviaba algún libertador para que fuera su líder, para que fuera su paladín, para que pudiese vencer a sus enemigos y librarlos de la opresión de sus enemigos, pero solo era por un acto de misericordia de parte de Dios. De la lectura de esos dos libros surgieron algunas preguntas, así que vamos a darle respuestas, Dios mediante, a través de todos los materiales que estuvimos viendo para poder llevar adelante este video. Así que comencemos con la pregunta número 1. Y para ver esta respuesta nos tenemos que remontar al libro de los Evangelios, donde allí nos dice que Rahab la ramera fue esposa de Salmón y a su vez ella fue madre de Booz. Booz se casó con Ruth la moabita y fueron padres de Obed. Obed de Isaí e Isaí de David, quien fuera el segundo rey de Israel y con quien Dios haría un pacto llamado el pacto davídico, que de su descendencia saldría aquel que su reino no tendría fin, y es Jesucristo. Nosotros lo sabemos así. Pero qué bueno que es que la palabra de Dios dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y por supuesto, Rahab la ramera también aparece en el libro de Hebreos capítulo 11, dentro de lo que es los héroes de la fe, y allí podemos ver a esa mujer que por su fe fue salva, y no solamente salva, sino que fue parte del pueblo de Israel, abandonó su vieja vida y adoptó un criterio de vida conforme a la voluntad de Dios. Eso nos deja una enseñanza a nosotros de que no importa cuál sea nuestro pasado, si realmente nos convertimos de las tinieblas a la luz admirable de Dios, si pasamos de la condenación a la salvación por medio de Jesucristo y la fe en su sacrificio, podemos ser instrumentos en las manos de Dios para su gloria. Qué grande enseñanza nos deja la vida de Rahab la ramera, quien luego ya no sería más ramera, sino que sería parte del pueblo de Israel, madre de Booz y a su vez tatarabuela del rey David. Qué bueno que es Dios. Vamos con la segunda pregunta. Y aquí nos metemos en un tema que nos daría mucho para hablar, y es por eso que hicimos en el canal un video específico sobre lo que significa una teofanía o una cristofanía, o también lo que fue en Jesucristo encarnado una epifanía, y también esto de quién era el ángel de Jehová. Y cuando la Biblia dice el ángel de Jehová, o en la NTV el ángel del Señor, y vemos que no es cualquier ángel, no es un ángel enviado por Dios, donde bueno, allí como en el libro de Apocalipsis le dice al apóstol Juan, no te arrodilles delante mío que yo soy consiervo tuyo, adora a Dios y a Jesucristo porque Él es el testimonio del mensaje del Señor. Ahora, fíjense, aquí vemos el ángel del Señor, que ya no es un ángel más, sino que tiene características especiales. Entonces, para darle respuesta a esta pregunta, utilizamos el gran diccionario enciclopédico de la Biblia de Editorial CLIE para poder utilizar y mostrárselos también. Y aquí te dejo el link de ese video que hemos puesto en el canal para que bendiga tu vida. Así que aprovechalo, que es sobre teofanías, epifanías, sobre la cristofanía y sobre quién es el ángel del Señor. Realmente ahí ampliamos todo con el gran bagaje de información y versos bíblicos que tiene el gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Así que ahora vamos a la tercera respuesta.
Y sí, por supuesto que desde que Moisés realizó la ley y dice que Dios le dijo escribe todo esto en un libro, bueno, allí se escribió toda la ley de Moisés, no solamente la ley propiamente dicha dada por Dios en el monte Sinaí, sino también se escribió en la última parte de la vida de Moisés todo lo que tuvo que ver con lo que sucedió desde el Génesis, pasando por Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aún la última parte de Deuteronomio se dice que la escribió el mismo Josué. Algunos eruditos así lo dicen y lo expresan de esa manera porque ahí ya relata la muerte de Moisés y lo ocurrido poco tiempo después. Ahora, más allá de eso, durante el tiempo de Moisés y el resto del tiempo de jueces y previamente Josué, allí habían personas que eran escribas. Que bueno, los escribas eran personas que se dedicaban a poder escribir, valga la redundancia, se dedicaban a eso, cuestiones de leyes, cuestiones de mandato de autoridades, eran personas que estaban cerca de lugares de poder donde allí se les dictaba lo que tenía que ver con órdenes, con leyes a dictar, con el establecimiento de normas que de manera escrita se podían trasladar a otras partes del territorio, escribas. Y la ley también tenía escribas, la ley tenían personas que eran parte del ministerio de los levitas, el hecho de que puedan escribir y pasar de papiro en papiro o más tarde de pergamino en pergamino lo que era la ley, la transcripción de la ley de manera escrita. ¿Por qué? Porque no solamente eran culturas orales, sino también eran culturas escritas y mediante la escritura se podía hacer permanecer y perseverar a lo largo del tiempo un concepto, criterio de vida o sobre todo los mandamientos, preceptos, estatutos, decretos y todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios expresada de manera escrita a través de la ley. Así que sí, por supuesto, habían personas que se dedicaban a escribir todo lo que tenía que ver con la manifestación de Dios para con el hombre, lo que Dios quería para con el hombre, y así se iba pasando de generación en generación a través de las culturas escritas que también eran parte del pueblo de Israel en eso. Vamos a la próxima pregunta, que es la cuarta. Sí, este libro de Jasher que también se menciona en el capítulo 1 de Primera de Samuel. Y bueno, el libro de Jasher, junto con otros libros que existían en aquella época, tenía que ver con un libro de poemas que, bueno, significaban todas las hazañas del pueblo de Israel o de algunas hazañas que Dios hizo a través del pueblo de Israel, que eran como un libro de poemas, de hechos históricos o personajes sobresalientes de esa época. Ahora, simplemente se sabe del libro de Jasher solamente por lo que la Biblia dice, mencionándolo como un archivo, digamos, de aquel entonces para darle también verosimilitud al acontecimiento. Esto también se encuentra en el libro de Jasher, como para darle allí una evidencia verosímil de que lo que sucedió no solamente fue transmitido a través de la Biblia, sino que hay otros elementos de la historia u otra bibliografía de la historia que da cuenta de que realmente sucedió ese hecho. El libro de Jasher es uno de ellos, libro de poemas, de evidencia de hechos históricos o personajes representativos de la época, pero no tenemos más información acerca del libro de Jasher o de otros libros que se van a mencionar más adelante en los libros de crónicas, en los libros de reyes. Era un libro de poemas que conmemoraba eventos sobresalientes de la historia de Israel, obrando Dios a través de ellos, y también personajes históricos representativos de la historia del pueblo de Israel. Vamos a la quinta pregunta. Bíblicamente no se sabe nada de la familia de Josué. No sabemos quién era su esposa, no tenemos idea de sus hijos, solamente tenemos idea en base al texto bíblico de que él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso está en el último discurso del líder tremendo que fue Josué para el pueblo de Israel. Allí dice: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o aquí, a Jehová el Señor. Y él dice allí: yo y mi casa serviremos al Señor, a Jehová. Bueno, ahí mi casa puede significar su familia o puede significar también todos sus criados, ¿no? Cuando la Biblia habla de la casa, tiene que ver con esa posición, con esa posesión. Las posesiones que tenía, los esclavos, los siervos que tenía en su casa o también esposa e hijos. Pero la Biblia no da ningún dato acerca de tener esposa Josué e hijos. Es un misterio que queda allí en el texto bíblico. Ahora,
¿Habían líderes solteros? Sí, totalmente. Y no había problema con ser soltero. No había ningún inconveniente en el texto bíblico con no tener mujer o no tener descendencia. Simplemente quedaba allí. Cuando alguien tenía que heredar el pariente más cercano si es que la persona no tenía hijos. Y si tenía hijas mujeres, podemos ver a través de las 5 hermanas que pidieron a Dios el derecho a poder perpetuar el nombre del Padre y heredar las tierras, Dios le dijo que sí. Pero cuando alguien tenía tierras y moría sin descendencia, heredaba quien sea, algún familiar cercano o hasta el mayordomo de la casa terminaba siendo allí el heredero de sus posesiones. Así que en el sentido ese no había ningún tipo de inconveniente. Vamos a la próxima pregunta. Bien, y con este tema que tiene que ver con el área judicial o la justicia en cuanto a los homicidios, cuando un homicidio era culposo, o sea, la persona tenía dolo, había tenido intención de matar a otra persona, no se lo dejaba ir a una ciudad de refugio, porque evidentemente habían testigos y habían evidencias de que el asesinato había sido adrede, por eso se lo juzgaba en la ciudad de origen donde había sido el asesinato y allí se tomaba el veredicto, que casi siempre era ojo por ojo, diente por diente. Había asesinado a alguien, tenía pena de muerte por haber asesinado a alguien. Ahora, el hecho está en cuando alguien cometía un asesinato por accidente, sin intención personal de hacerlo. Simplemente estaba allí, se le escapó el hacha, decía la Biblia, se le escapó el hacha, se le fue volando, le pegó en la cabeza y la persona murió y no hubo intención de hacerlo, fue un accidente. Ahora, quizás algún familiar de ese de la víctima, por así decirlo, le agarre tanta bronca que quiera matar a la persona que lo mató sin darse cuenta de que fue un accidente. Entonces es por eso que a partir de allí se le permitía ir a una ciudad de refugio, sea en el territorio donde estaba, para acercarse a esa ciudad, y luego los de la ciudad tenían que ver el caso, escuchar las campanas, presentar testigos y a partir de allí se le daba el veredicto, o culpable o inocente. Aún así, frente a la amenaza de lo que sería una venganza, se le permitía estar en la ciudad de refugio, bajo su protección de la ciudad de refugio, frente a los familiares que quisieran vengarse de él. No, hasta que no haya un veredicto no, y de eso también apaciguaba el paso del tiempo, un poco esa sed de venganza. ¿Por qué? Porque se daban las evidencias de que no había sido así. Aparecía alguien que decía yo estuve ahí, vi que en realidad no pasó nada, se le escapó el hacha y le pegó sin querer, el otro lo quiso atender pero no pudo hacer nada y murió. Bueno, ahí se apaciguan un poco la bronca, el deseo de venganza y la persona podía volver, pero no es tan literal como parece, simplemente eran casos que tenían que verse y juzgados de manera justa y equitativa para todos de manera igual. Vamos a la próxima pregunta. Y aquí nos ingresamos a la época de los jueces. Hay que entender esto, la época de los jueces era una época sin ley. ¿Cómo que no había ley? Sí había ley, estaban los levitas todos, pero como no había rey en Israel, nadie que se pusiera allí con un manto de autoridad, decir, bueno, acá vamos a servir al Señor. Acá alguien que mandara en todo el territorio, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y por eso, al no estar el rey y al no ser Dios el rey, porque Dios quería ser el rey, como le dijo Samuel al pueblo, que Dios iba a ser quien los gobernara. Y como le dijo Gedeón, que lo vimos ya, Dios será su gobernante. Pero sin embargo, el pueblo era duro, muy duro. Y como no había ley, de hecho, ellos no le prestaban atención a la ley de Dios. Y Dios tenía que usar, disculpen la expresión, tenía que usar al menos malo para usarlo y que sea libertador de Israel. Y así vemos un Jefté, vemos diferentes personajes que fueron terribles, como Abimelech, que mandó a matar a sus 70 hermanos y Jotam salvó su vida y luego tiró esa metáfora o esa parábola en modo de maldición. Y bueno, allí vemos el texto bíblico como dice la realidad del ser humano, cómo era el ser humano y cómo estaba sin ley y cada uno hacía lo que bien le parecía.
Y Gedeón lo mismo. La ley hablaba de que sean esposa de una sola mujer y que finalmente tenían que guardarse en santidad para el Señor. Sin embargo, ellos en realidad vivían así como bien le parecía. Y si le parecía bien tener muchas mujeres porque tenía dinero para mantenerlas, así lo hacía. Y así tuvo muchas mujeres y así tuvo muchos hijos con esas muchas mujeres que tuvo. Al igual David, al igual Salomón. Y vos decís, pero eso no lo entiendo. Bueno, son cosas que a nivel cultural parecen aprobarse, pero que Dios nos sigue diciendo hasta el día de hoy que no es así y no debe serlo. Cada uno con la luz que tuvo en el momento y cada uno con el compromiso cristiano que debe manifestar, de Dios recibiremos nuestra recompensa. Y amemos la palabra y sigamos firmes. Vamos a la próxima pregunta. Jefté que lo mencionamos hace minutos, ¿no? Jefté que era un personaje muy particular. De hecho, Dios abominaba el sacrificio humano, sea de niños, sea de bebés, en el fuego. Y él, cuando sale a la batalla, dice: Dios, si alguien sale a recibirme cuando regrese con la victoria, lo voy a presentar en ofrenda quemada. Y la ofrenda quemada era primero degollar al animal, luego presentarlo para ser quemado completamente en un altar. Entonces era una abominación para Dios, pero les vuelvo a decir, en el tiempo de los jueces, para el hombre todo valía. Todo valía. Había un concepto muy fuera de la ley de lo que era la relación con Dios. Y cada uno, en vez de adorar a Dios a la manera de Dios, adoraba y sacrificaba a su manera. Y esa manera estaba muy en un híbrido, muy mezclado con todo lo que eran los rituales de la época de aquel entonces, de las naciones que estaban allí en la tierra de Canaán, y que eran idólatras y rebeldes y totalmente contrarios al propósito de Dios. Pero bueno, aquí lo vemos a Jefté, que dice que salió su hija, la única hija que tenía, y que no se había casado todavía, que era virgen, y él la tuvo que sacrificar. Ahora, claro, la pregunta es, ¿la mató? O sea, ¿la sacrificó? ¿La quemó viva? ¿O la dejó sin tener hijos? Bueno, la mayoría de los comentarios de la Biblia de Estudio dice que efectivamente la mató. O sea, tuvo que presentar a su hija como un holocausto. Unos meses después de llorar su virginidad, finalmente él toma la decisión y la sacrifica a Jehová. Otros dicen que en realidad lo que hizo fue morir virgen, pero no dice que fue sacrificada literalmente en un altar. Pero bueno, la mayoría de las opiniones coinciden en que él la sacrificó. Y como la sacrificó y era la única hija que tenía, Jefté y su descendencia quedó allí. No pudo seguir presentando descendencia porque no tenía hijos. Así que así le fue a Jefté, y eso nos enseña a nosotros a no tener votos necios. Por supuesto que no vamos a andar ahí diciendo: Dios, te voy a presentar a mi hijo en sacrificio. Pero hay veces que prometemos cosas que no podemos cumplir. Y que, como dice el libro de Eclesiastés, no te apresures a dar un voto o a decirle a Dios algo que quizás no puedas cumplir. Más vale vivir el día a día en una vida de sincera obediencia a los mandamientos del Señor. O como Jesús enseña, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cuando tu sí es sí, organizadamente sí, y tu no es no, no vas a tener que prometer nada, porque tu palabra va a servir para simplemente hacer lo que dijiste. Vamos a la próxima pregunta. Sí, entendemos la pregunta y entendemos el porqué, y nos agarra cierta impotencia cuando vemos el texto bíblico y vemos tanta desobediencia y tanto maltrato y violaciones, y sobre todo el hombre que la empuja a la esposa, a la concubina, el levita y su concubina, que la empuja como diciendo: bueno, hagan con ella lo que sea. Pero viene también de siglos atrás, te diré 1 milenio atrás, cuando Lot le dice a los de Sodoma y Gomorra: miren, tomen a mis 2 hijas y háganle lo que quieran. Digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Dónde está el amor del Padre? Bueno, no nos olvidemos que el trato de la mujer con respecto a cómo era tratada en aquellos momentos de la historia de la humanidad, la mujer estaba entre un animal y un siervo. ¿Me explico? Entre un animal y un esclavo. Ahí estaba ubicada en el escalafón social la mujer. Sin embargo, Dios viene a traerle un poco más de dignidad.
buen trato a la mujer como esclava, la mujer como objeto de deseo, la mujer que tenía derechos y Dios los establece en la ley. Y le da dignidad a la mujer, ni que hablar con Jesús. Jesús también dignifica a la mujer en muchos aspectos, que no es fruto de esta respuesta, pero sí quiero decirte de que se ve una vez más cómo la sociedad de aquel entonces influía en los personajes bíblicos y así trataban a sus mujeres. Y de esa manera lo vemos en este caso de Levita y su concubina. Los hombres querían tener sexo con él y él le dice, bueno, agárrenla a ella. Listo, agárrenla a ella y la entrega. Y uno dice, pero ¿qué? ¿Dónde está? Y era un levita, era alguien de una tribu dedicada al sacerdocio, dedicada al servicio a Dios. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, lo mismo pasa hoy en día con muchas otras cosas. Por eso la Biblia siempre nos dice que Dios pone delante de nosotros el bien o el mal. Y nos exige que tomemos una decisión, que elijamos por el bien, por la vida, y no por el mal, por la muerte. Sí por la bendición, no por la maldición. Así que de paso nos alentamos a que no nos dejemos influir por las culturas de nuestra sociedad de hoy en día, pecaminosa, rebelde a los mandamientos de Dios, idólatra. No, para nada, sino que como le dijo Dios al profeta Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Y termina diciendo que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Qué tan importante es tener un compromiso genuino con el Señor. Así que hasta aquí las preguntas del libro de Josué y de Jueces. Así que espero que te haya bendecido, pero no te vayas de acá sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!